Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Versiones Públicas. Hace más de 30 años el país vivió uno de los colapsos económico-financieros más graves. Una de las crisis que prácticamente derrumbó la economía de millones de mexicanos de clase media, de clase baja, de todo tipo, precisamente surgida por los llamados o mal llamados errores de diciembre, que en realidad era pues el robo del siglo. Fue un robo descarado en el que los principales beneficiarios pues todavía siguen ahí y nadie les dice nada. Y los principales afectados fueron millones de deudores de la banca que formaron un movimiento de deudores que se volvió uno de los movimientos sociales más importantes en 1996. Justo el mismo año en el que se negocia con el PAN y con el PRI la aprobación del FOBAPROA, uno de los más grandes robos del siglo. Precisamente para ilustrar, recordar y sobre todo traer a la actualidad el impacto que todavía tiene el FOBAPROA en México, es precisamente por eso que invité, y me da muchísimo gusto que pueda estar con nosotros, al senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo estás, Genaro? Gerardo, muchas gracias. No, gracias, al contrario. Gracias por la invitación. Fuiste uno de los protagonistas, quizá el principal impulsor de este movimiento de deudores, ¿no? Sí, no fui el principal. El movimiento era el Barzón. El Barzón. Y empezó en el campo, porque los productores del campo fue a los primeros que les pegó, Maximiano Barbosa. Sí. Tenía porque fueron varios movimientos, y había otro Barzón con José Quirino Salas y Ramírez Cuellar de Zacatecas, también metidos en el campo y con las deudas de la ciudad. A mí me llegó ya, como citadino que soy, el golpe, como bien lo recuerdas, el 1 de diciembre del 94, el secretario de Hacienda chismeó que iba a haber una devaluación. Exacto. Y se beneficiaron una bola de vagos y el país pagó enorme. Los 6 años del gobierno de Zedillo, eso se vino, porque se fue a la quiebra medio mundo y las deudas tomaron una dimensión absurda. Así una es. Casa que valía 5 millones de pesos, te pedían que pagaras por ella 20. Estoy diciendo algo por poner un ejemplo, pero era mucho más del valor comercial de la casa. Y gente de todo tipo estaba endeudada, porque eran deudas bancarias que los empresarios, toda la gente que se mueve en los ámbitos de los negocios, es natural que pidan préstamo para tener su flujo de efectivo. Entonces, los medios eran muy solidarios con nosotros porque todo el mundo debía, desde el reportero de a pie o reportera hasta el dueño de la cadena de radio, televisión, de periódicos y tal. Y solo haría una reflexión hacia atrás, no pretenciosa, sino 1982, Algararo al salir, nacionalizó la banca. Sí. Y luego Miguel de la Madrid fue construyendo las condiciones para devolverla durante todo su sexenio. Y este es un dato importante que después retomaré en la conversación, porque se le entregó la banca no a sus antiguos dueños, sino a gente que no tenían ni la más remota idea y que por lo tanto tuvieron un manejo absolutamente irresponsable, que junto con el mal llamado error de diciembre mantuvo al país en vilo esos 6 años. Exacto. Entonces, de 94 al 2000 hubo una serie de... Yo tenía una organización con nombre larguísimo, Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. Yo protestaba de traje, además, andaba siempre de traje. Y ¿usabas traje en ese momento? Sí, y las protestas las encabezaba yo casi todas de traje. Y yo juego con esas cosas, ¿no? Entonces, cuando digo juego no es que no sea serio, sino que juego con los prejuicios de la gente y con los símbolos, ¿no? Y total, que efectivamente fue una lucha de todo ese sexenio, y al final del sexenio de Zedillo pactó con Acción Nacional. Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, era el líder de la bancada del PAN. Así es. Pactaron el rescate bancario, el FOBAPROA, que le cambiaron de nombre, IPAP. ¿A IPAP? Porque todo el mundo ya, al principio nadie sabía lo que era eso, el Fondo Bancario de Protección a Ahorradores, al ahorro. Entonces, como todo el mundo tenía claro que eso era un saqueo, le cambiaron el nombre para quitarse esa carga.
Y el PRD, yo era miembro del PRD, el dirigente nacional del PRD era nada menos que el hoy Andrés compañero presidente López Obrador. Y había un sector del PRD, los chochos, que estaban a favor de votar por el rescate. ¿Los chochos ya estaban desde entonces vendidos? De toda la vida. Ok. De toda la vida. Y yo desesperado estaba. Me imagino con que el Guadalupe tema. Acosta Naranjo, que está puro, estaba ahí. Todos ellos. Pero el chucho mayor era Jesús Ortega, porque Guadalupe Acosta en ese tiempo todavía no tenía un... Era Navarrete el secretario, fue el después secretario general, pero con Andrés Manuel López Obrador fue Jesús Ortega, el secretario general del PRD. Entonces ellos empujaron, y un sector del PRD empujaba que sí se votara a favor. Y ahí fue una genialidad del hoy compañero presidente hacer una consulta nacional de qué decidía la gente, y la gente votó porque no lo apoyáramos y el PRD no lo apoyó. Se pagaron 532 mil millones de pesos, más bien era una deuda de 532 mil millones de pesos, se ha pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, se les debe 800 mil millones de pesos a los bancos, y si crecemos al 3.5% anual, pagaríamos en el 2080. Es decir, una deuda que supuestamente era de 532 mil millones de pesos. La hemos pagado al doble. La hemos pagado el doble y todavía faltan 800 mil, que más o menos entonces serían 2 billones, o sea, 2 millones de millones. Sí, exacto, 2 millones de millones, o sea, lo que le 4 pagaríamos. veces más de lo que fue la deuda. Así es. Entonces, cuando se habla de acabar con los privilegios, pues esos sí son privilegios. Ahí eso tiene un impacto en el presupuesto nacional y en el dinero del pueblo bárbaro. Cuando Epigmenio Ibarra hizo una serie de 3 videos con el compañero presidente en Palacio Nacional, decía, yo que luché contra eso, me duele pagarlo. Pues claro, porque es terrible. O sea, es que nosotros hemos centrado la atención que en los privilegios de lo que fue la mal llamada clase política, y que está bien que sean las políticas de austeridad y todo esto, pero hay un sector que ha sido y sigue siendo beneficiado económicamente, un puñado. Sí. Y que es un saqueo bárbaro al país. El Fobaproa es uno de ellos. Así es. Y ahí el PRI y el PAN estuvieron de acuerdo. Porque como yo les decía, hacían el amor en lo oscurito, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Y siempre se ponían de acuerdo en todos los atracos a la nación. Sí, ya era el PRIAN. Sí, claro. Ahora, también hay otra parte tremenda de esta historia, porque metieron, digamos, que a la panza del Fobaproa, de la deuda, no a los ciudadanos comunes y corrientes. No fuimos rescatados ni uno. Yo entré a esa lucha porque tenía una tarjeta de crédito Bancomer pedorra. Sí. ¿no? Pero para uno de a pie, ¿no? Un montón de dinero. Y un crédito bancario con Banamex. Porque con la que era mi pareja de ese tiempo, compramos un departamento sobre Bucareli, muy cerca de Televisa, que era para la fábrica de cigarros El Buen Tono. Unos muy bonitos de principios del siglo XX o finales del XIX, porfirianos, afrancesados, muy bonitos. Y era muy antiguo y a pesar de eso nos prestaron el crédito bancario y ya se cuenta eso, se fue de 2 millones a 6, una locura, no valía el inmueble eso. Era un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario, entonces yo me metí a esa lucha, te digo, a mí me pegó ya después ese tema. Yo creo que yo empecé a participar en ese tema en el 95, formé una organización que era muy urbana, teníamos sobre todo presencia en la Ciudad de México, recuerdo perfecto, Naucalpan, Cuautitlán, Izcalli, que eran zonas también de impacto fuerte, Guadalajara y Monterrey, Guadalajara y Zacatecas. Para de contar, ese era nuestro espacio. El núcleo duro de los Era el núcleo de nuestro movimiento, con subidas y bajadas. Pero justo como yo había llegado tarde a la lucha, el Barzón era ya movimientos muy masivos. Sí. Nosotros nos pusimos muy creativos en las protestas. Cada semana protestábamos y le metíamos ingenio y mordacidad. Por ejemplo, voy a una anécdota y regresamos al tema de fondo. Sí. Porque es más que una historia de lucha personal y social y colectiva. Una vez en Palacio Nacional, Zedillo estaba presentando un programa de rescate a los productores del campo, que no era cierto. No te hago la historia larga. Ficorca, si no me equivoco. No me acuerdo, así. Pero en el patio de honor era la reunión. Nosotros estábamos protestando en la puerta central de Palacio Nacional. Un puñado, éramos una docena, literal, todas mujeres.
¿Mujeres? Todas mujeres. Y entonces me voy a la puerta de honor y veo que yo quería meterme, pero era demasiada audacia eso. Y entonces me paré ahí y los del Estado Mayor Presidencial me empezaron a presionar. No te hago la historia larga, me traigo a las compañeras y nos sentamos en el piso sobre el arroyo vehicular para que no pudiera salir porque metieron una Suburban que era la de Zedillo. Y en el momento que yo veo al jefe del Estado Mayor Presidencial y me paro a reclamarle, porque nos habían jaloneado y todo, se les van encima. Entonces las barren del lugar, se espantan y en vez de quedar sentadas se levantan, las barren del lugar y yo regreso. Yo jugué fútbol americano y ya se acuerda que se abrió una avenida para que pasara la camioneta. Así es. Y entonces lo único que se me ocurrió fue tirarme al piso como tope. Es la imagen famosa, ¿no? La famosísima. Me acosté tal Así cual es. largo soy, de traje iba yo. Y entonces me empieza a jalar, ya en el piso, el pie izquierdo me lo empieza a jalar un Estado Mayor Presidencial y yo me zafo. Y luego siento una mano aquí y le doy un manotazo y le digo, no me toques. Y me dice, soy Zedillo. Y volteo y sí era el presidente. Entonces me ayuda a parar, me toma el brazo y nos vamos caminando a la corte. Y entonces le digo, queremos hablar contigo. Sí. Yo siempre soy muy igualado. Queremos hablar contigo, presidente. ¿Se conocían de antes? De nada, de nada. Pues me dice el cabrón, no se ande arriesgando a que le den un pisotón. No, cabrón, pues atiéndenos. O sea, ya planteaste algo para el campo. Escuchen, revisen. Vale, le dije. Reviso lo que presentaste. Sí. Te presentamos nuestra opinión y te presentamos cuál es nuestra visión de cómo resolver el tema. Me dijo que sí, no me recibió nunca, cabrón. Entonces, cada día 23, yo soy muy tenaz, íbamos a protestar ahí a Palacio a recordarle que no había cumplido su compromiso. Sí. Y los periodistas de a pie eran súper solidarios, no solo porque también seguro tenían deudas, sino porque eran muy solidarios. No, y porque había un clima de descontento social muy fuerte. Molestia muy grande. Muy fuerte. Bueno, hasta TV Azteca, hasta tú mismo Todos, lo recordaste, Loret, Televisa, Azteca, todos. apoyaban en ese entonces. Loret era reportero de Detrás de la Noticia, De con Ricardo Rocha. Y era muy solidario. Quien mejor se portaba, me acuerdo perfecto, Antonio Guzmán de Radio Red, una vez que estábamos protestando porque no había cumplido palabra, Sí. se subieron a todos mis compañeros como 40 a un camión para llevárselos detenidos. Y al último que subieron fue a mí. Y entonces Antonio Guzmán, fíjate qué tan solidarios eran, que eran las grabadoras con el cable aquí, Así es, otro así es. tiempo, ¿no? Y entonces mete el micrófono, me llevan cargado, y mete el micrófono así para entrevistarme a mí, subiéndome al estribo del camión, y se cae la pistola del tipo civil que de uno de los que iba. Sí. Y entonces me sueltan, y yo hasta hacía broma con mis compañeras del movimiento, porque les digo, yo subí al estribo, sí, ya son todos, llévenselo. Entonces me bajo y se van y me dejan y yo tuve que irlos a sacar. Pero los fotógrafos y las fotógrafas eran, pero guerreros, mano, eran Así es. muy solidarios. Otra prensa muy diferente a la que estamos observando en estos No, momentos. hombre, son tiempos canallas. ¿Y a qué tiempos, señor Don Simón? Porque Carlos Loret era muy serio. Sí. ¿Quién lo fuera a decir? Hoy envilecido, entregado a la derecha, mintiendo, intrigando, haciéndose rico con las migajas que le avientan desde la mesa del poder. Triste. Es que sí es un rompimiento. O sea, yo creo que ese momento, porque me acuerdo que escribí yo también un libro, Los desafíos de la transición, donde yo decía que no había tal transición. O sea, en realidad, ese también es el núcleo duro del tema del Fobaproa. Claro. Es un pacto con el gran capital Exacto. para simular una alternancia en el poder sin tocar a los responsables del quebranto financiero del país. Ni a los políticos, ni a los dueños de los bancos. Ni a los el cabeza tecnócratas. hueca, ni a los tecnócratas. Ni a el quien cabeza Serra hueca Puche, de ni a- Vicente Fox era deudor. Exacto. Y en el 2000, cuando llega a la presidencia, yo le digo, oye, pues tú has vivido el tema. Pues no, nada, no, exacto. Fueron efectivamente un nivel de complicidad y de saqueo, donde los secretarios de Hacienda, el presidente de la República, entonces Zedillo, el entrante, el cabeza hueca de Fox, los dueños de los bancos, que además, fíjate, parece que saltamos, pero no. Una vez en Guadalajara, me entregan una sentencia
Sí. de un abogado, García Quiñones, que todavía vive, es un hombre ya mayor, en Ensenada, Baja California, que había ganado un litigio particular, Sí. demostrando que Carlos Salinas había privatizado el Banco Vital, creo, Sí. ya que había terminado su facultad para hacer las privatizaciones. Le habían dado 1 año, 3 meses. Extralimitó el tiempo. Sí, o sea, no ¿Se tenía, extralimitó? no tenía facultades Sí. para privatizar el banco. Ya se le habían pasado. Entonces, cuando yo leí la sentencia, no daba crédito. Entonces, como soy bastante vivo, eran 18 bancos entonces. Le dije a un abogado que teníamos, chécame esto, cabrón, ¿cuántos más en esta concesión? 15 de 18. 15 de 18 se conoció como la inexistencia jurídica de la banca. Entonces, llegó hasta la Corte. El tema llegó hasta la Corte. ¿Qué quería decir eso? A ver, si yo no tengo un acta de nacimiento, no existo. Aunque aquí estoy, pero Así no es, existo. No así puedo es. hacer nada. Jurídicamente no existes. No existo. Y entonces, pues no puedo hacer nada. Imagínate un banco sin un acta de nacimiento, sin una Sí, un constancia certificado jurídica de existencia. de existencia. Pues cómo cobra, cómo hace. Nada. Todos sus actos son ilegales. Son nulos. Nulos. Entonces, cuando se dan cuenta del tamaño de las cosas, esa es una historia que obviamente tengo que escribir, tengo tantas buenísima cosas esa que historia. escribir, porque al secretario de Hacienda lo agarramos adentro del Pleno de la Cámara de Diputados. Yo me fui a sentar allá a una curul, ¿no? le entregué el documento. Era Oye, Gurría, ¿no? No, ¿O hombre, era Ortiz. Ah, Guillermo Ortiz. Guillermo el Ortiz. perito. Ajá. La perica. Y entonces estaba mi hermana a un lado y estaba interviniendo. Yo estaba sentado como diputado. Sí. No me salé. Y entonces me dice, le digo a mi hermana, me da pena, me hace caritas así como, no vais a hacer un desmadre. Y me dice que es muy cabrona mi hermana Mónica. Pues ellos no se tientan el corazón para chingarle a la gente. Tienes razón. Y nos paramos con un pinche letrerillo ahí de cartulina pedorra que decía, y la inexistencia jurídica de la banca. Se armó la confrontación entre los diputados. Wow. A golpes. Fue una sesión tormentosísima. Ahí están las crónicas. Fue un periodo muy intenso. Así es, así es. Muy Había intenso. Como mucho tú dices, mucha inconformidad, mucha tensión, mucha confrontación. Llegó hasta la Corte el tema, y la Corte, para no darnos la razón, dijo que nosotros no teníamos interés jurídico y no entrar al fondo Legítimo. para salvar al sistema bancario. Era ya la Corte de Zedillo. La Corte de Zedillo, que además a mí me pasó de noche en ese tiempo, porque pues nosotros estamos en nuestro problema. Así es. Nunca me enteré hasta ahora como senador me enteré que el tipo había quitado a toda la Corte y había puesto Fue un golpe modo. de Estado, pero pues ahorita si quieres vamos a un corte, un golpe de mando más bien, y retornamos sobre este tema y el papel que jugó la Corte en el tema de los deudores. No nos dejen, regresamos aquí a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con el senador Gerardo Fernández Noroña, no solamente luciendo nuestras hermosas camisas de Esto es Mazahua. mexicanas, Esto es Mazahua. esto es oaxaqueña, sino recordando los tiempos turbulentos de los errores de diciembre, de la debacle del modelo neoliberal. Exacto. Ese fue quizá la primera gran debacle donde se demostró el costo social que iba a tener, ¿no? Sí. Y nos relatabas esta parte de la Sí, Suprema Corte. fue ahí el quiebre económico y con más fuera del aire tú con mayor claridad. Fue un acto perverso, digo yo, porque Zedillo, aprovechando que todo el mundo estaba angustiado por la devaluación, por las deudas, porque fue una pesadilla, él quitó a la Corte y puso un modo. Estos desvergonzados de la derecha que nosotros, hombre, el pueblo eligió y está... La Corte del Acordeón, que según dice Salinas Pliego. Ese pues le arde mucho porque después de 15 años tuvo que pagar sus impuestos. Así es. Y en abonos, ¿a poco a ti te cobran en abonos tus impuestos y te dan chance 15 años de no pagarlos? ¿Y a poco le permite él a sus deudores de Electra? No, hombre, es terrible. Que puedan ellos ir acumulando... No, hombre, es deudas. terrible. Te decía que yo vivo en una vecindad en el centro histórico, estoy pagando la casa de Tepoztlán,
una vecindad de 20 años llevo viviendo ahí en el centro histórico, en Santo Domingo, y puso una lona, pero como del doble de esto, de un vecino que tenía una deuda de 50,000 pesos con sí, algún Banco Azteca. electrodoméstico o algo. Y terrible, claro, de seguro empezó en 10,000. Y terrible, ahí le vamos a quitar el departamento. Es un tipo, es un usurero, es un fascista, ultraviolento de derecha, misógino, homófobo, culebra y demás. ¿No? Y fue de los beneficiarios del Fobaproa como deudor. Exactamente. Él tenía deudas muy grandes. Pues todos los empresarios, hombre, y Así comerciantes y agricultores, todo mundo, reitero, pues, requieren del crédito para sus negocios. O sea, es así funciona el sistema, no hay nada incorrecto. Lo incorrecto es que ellos fueron beneficiarios, a diferencia de los deudores de a pie, que nunca tuvimos verdaderamente un programa ciertamente de apoyo, exacto, de respaldo, de salvamento del patrimonio, porque había familias que su patrimonio de toda la vida estaba en peligro, mucha gente se suicidó, porque fueron cosas muy terribles. Y estos que siempre dan 3 vueltas en el aire y caen parados, pues los beneficiaron con todo ese rescate, porque hubo un grupo pequeño. Roberto Hernández fue otro. Todos ellos. ¿Que era Banamex? Sí. Es decir, todo ese grupo. Y todavía lo vendió el cabrón y no pagó impuestos y se hizo la gran fortuna. Y 1,000 millones, no sé si de pesos o de dólares, que no pagó impuestos Banamex en esa operación. Ni un centavo. Ahora, 30 años después, como presidente del Senado primero y luego ahorita como senador recientemente, estuviste en la Convención Nacional Bancaria de Cancún. Sí. Y les planteaste a los banqueros que había que revisar la deuda del Fobaproa. Sí, fíjate que el año que fui, el anterior, que fui presidente de la mesa directiva, pues hasta estuve en el presidium. Y luego ellos tienen al día siguiente de que va la compañera presidenta a la inauguración formal, aunque empiezan desde antes. Así es. Tienen un desayuno con legisladores y legisladoras. Es más, a mí cuando me invitaron como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, yo pensé que iba a hacer un mensaje ahí ante el pleno de ellos. Dije, ande, cabrón, después de 29 años, ahora sí. Pero no, era un desayuno con la mesa directiva, por cierto, la que salía y la que entraba. Sí. A mí me tocó así. Y yo insistí en el tema del Fobaproa. Y ahí quedó. Y no más. Pero ¿Fuiste ahora, el único en ese momento? Nadie más. De todos los legisladores que fueron, nadie más. Y estaba ahí Ramírez Cuellar, que también fue dirigente, del Barzón. Muy importante. No, nadie más. Y este año, que volví a ir, fíjate, hace 30 años, me habían metido a la cárcel por estar protestando en una convención de banqueros en Cancún. Me acuerdo, también hay una foto famosa donde te están dando macanazos. Con Mario Villanueva, que ahora está preso en arresto domiciliario. Y a su procurador lo mataron en el Parque Hundido, estaba vinculado al crimen organizado. Así es. Bueno, pues 30 años después yo estaba desayunando, era mi cumpleaños. Estaba desayunando y se acerca un fotógrafo de esa época que trabajaba en El Financiero y me dice, tengo una foto buenísima de cuando te detuvieron allí en Bellas Artes. Ya me acuerdo que venía el presidente Clinton, sí, e iban a ir Cedillo y él ahí a Bellas Artes y ahí nos fuimos en plantón y nos detuvieron a todos y nos llevaron a Xochimilco. Y yo me había parado a ir al baño que estaba el Sambors ahí enfrente y cuando iba saliendo ahí me detuvieron y me llevaron. En Bellas Artes. Enfrente de Bellas Artes. Y entonces me dice, tengo una foto. Y de repente empiezo a pensar. Y digo, hace 30 años me estaban metiendo a la cárcel y hoy estoy aquí en la Convención de Banqueros y reviso y había una nota de La Jornada que, a ver, era 19 de marzo y me habían metido a la cárcel el 14 de marzo. Sí. Hace 30 años, igual en la Convención de Banqueros. Dije, no puede ser. Es que es increíble los cambios de la vida y la importancia de nuestro movimiento, que de ser dirigente de un puñado de deudores de la banca a estar ahí invitado por la Convención de Banqueros. Y entonces en el desayuno ni siquiera les comenté esta anécdota. Me fui por otro lado y dije, oye, pues con esto que la austeridad y tal, pues yo a este hotel puedo venir y pagarlo al lava, pero les agradezco que me hayan invitado porque así no me están fastidiando. Y al día siguiente, acto seguido, y celebró su cumpleaños en un restaurante elegante en Cancún. O sea, son unos farsantes. Pero les digo, el tema del Fobaproa. Así es. Lo que ya dijimos, son
1 billón de pesos, 1 millón de billones pagados, es de 800,000, se va a pagar en 2080, no se va a pagar porque no vas a crecer al 3.5% anual, con todas las dificultades que hay en el mundo. Estamos ahorita la paz del mundo en alfileres. Así es. Entonces dije, oigan, eso se tiene que revisar. Y fui más lejos. Les dije, si nosotros hacemos una propuesta, van a subirse por las paredes y van a decir que estamos atacando al sistema financiero y poniéndonos en riesgo. Ustedes háganos una propuesta. Ah, ¿no fuiste con una propuesta, digamos, de ley o de...? Nada, les dije, ustedes háganos una propuesta. Ok. Y entonces comentaron... Para disminuir el peso de la deuda. Exacto, porque no puede ser. Y entonces, es que imagínate, con todas las necesidades que el país tiene, Sí. pues están más o menos 40,000 millones de pesos al año a ese Pagándose fondo. por esa deuda. Es una línea de ferrocarril montón. cada año. Pues sí, es un montón de dinero. Y tenemos necesidades de salud, de educación, de infraestructura, de vivienda. Empezó ahora con el gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la construcción de vivienda para los trabajadores y Así trabajadoras. Entonces, que estaba abandonado eso. Entonces, mucho hizo el compañero presidente con recursos limitados, los pensionados que se duelen. O sea, hay muchos temas que no es falta de cariño, sino los productores del campo, que es más apoyo. Exacto. Pero no es falta de dinero, o sea, no es falta de cariño, es falta de dinero. Ahí hay un tema. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Como que no estabas siendo incómodo? Sí, claro, muy incómodo, porque además nadie más lo plantea. No. A ver, nadie más. No, es un tema que parecería que ya se le dio vuelta a la página, Sí. pero la mayoría de los mexicanos Pero no está saben vivo. que está vivo, coleando y nos cuesta. Y nos cuesta un dineral. Porque es que los diputados, los senadores, ¿cuánto ganan? O sea, 1 billón de pesos, 1 billón de pesos, Así un es. millón de millones de pesos. Es que lo dices y no le entra a uno en la cabeza lo que eso significa. Es la deuda más grande, pero además, Gerardo, el FOBAPROA sirvió de modelo de otros modelos de rescate corruptores y Exacto. corrompidos, como el rescate de las carreteras, Exacto. el rescate de los ingenios azucareros, el rescate de Altos Hornos. Que es un eufemismo, porque a ver, Porque además el rescate no es rescate. No es rescate. A ver, yo pongo un puesto de tortas y si no hago las cosas bien, pues me chupa la bruja y se acabó. Así es. Y estos se los regalan porque los bancos fueron nacionalizados. Así Se es. los dan, los quiebran y ellos hicieron el negocio de Y la luego se vida los venden al y luego extranjero. les metes lana y les sigues metiendo lana. Pues llevamos 26 años, para Así que es. quede claro, pagando Así es. eso. 26 años y, reitero, puede ser que les paguemos 50 años más. Si bien va. Bueno, pues eso no puede ser. ¿Crees Porque que así, haya condiciones para un movimiento pues no de protesta, pero sí de insistir en que este tema no está resuelto? ¿O que más pues bien yo se puede voy a resolver? insistir en ello. Yo voy a insistir en ello. Porque es una causa social. Es una causa social y política y económica y de justicia para nuestro pueblo. Así es. Porque es dinero del pueblo, es dinero público, es dinero de la gente. Otra vez para hablar de Ricardo Salinas Pliego y toda la ultraderecha fascista, dicen, es que le están regalando dinero al pueblo, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, Claro. son derechos. Y esto, que es un atraco, pues están tranquilos. Los contratos millonarios a Total Play, los contratos multimillonarios a TV Azteca de los gobiernos La estatales y concesión federales de no la es propia un derroche. televisora Azteca, si el tipo es un beneficiario, para no decirle más fuerte, de negocios hechos al cobijo del poder. Así es. Y se dice empresario, y yo creo, pero no crean nada. La riqueza se crea con trabajo, de ninguna otra manera, y vive de sus trabajadores y trabajadoras, para decirlo claro. Ahora, ya que tocas este tema, y creo que es importante subrayarlo, esta campaña tan intensa que ha tenido Salinas Pliego y todos sus, yo le llamo su ecosistema o sus galaxias mediáticas, contra ti en lo personal, ¿lo percibes desde siempre o hay un momento? No, hay
Fíjate que yo platiqué con él, yo no lo conocía. Ah, ¿platicaste con él? Hace muchos años, antes del COVID, hace muchos años. Sí. Y tuvimos una plática larguísima, me invitó allá a su búnker. En Polanco, su condominio ahí donde sale en helicóptero, parece de aquí al sur de la ciudad. Y y me pareció un tipo, o sea, bien. Yo salí con una buena impresión. Y luego cuando empecé a ver sus cuentas en Twitter, sus mensajes, dije, pues yo creo que alguien está manejando la cuenta. Es que pensamos todos eso. Y de repente pues, ves que es un ultraderechista, violento, misógino, homófobo, racista, clasista. Bueno, es tan torpe que dice que quiere ser candidato a la presidencia e insulta al pueblo. Pues necesita ser rematadamente torpe para ello. Entonces, pero el tema es que pues ha sido un beneficiario del sistema, del PRI y el PAN, y de toda esa red de complicidades, y hoy quiere tomar distancia diciendo que los gobiernícolas, pues sí ha sido los gobiernos del PRI y el PAN, gracias a los cuales él tiene miles de millones de pesos. Todas las concesiones, son concesiones públicas. Si no, no es que sea ningún genio del empresariado nacional. Así es, no inventó nada, ¿no? No, la usura ya estaba inventada hace unos cuantos siglos, entonces... Pero en especial contra tu persona, ¿fue el hecho de ser senador o presidente del Senado? Yo no sé cuál es la razón, porque que yo sepa no tuvimos nunca una novia en común. Entonces no sé la razón de su rabia y su ferocidad. Yo tengo la impresión, porque no solo es él, yo sí traigo un campañón, es que yo salí de la presidencia de la mesa directiva y yo dije, ya se va, brigado, creo que me ha ido peor. Después, y luego cuando veo el efecto con la gente, y hasta me dan ganas de decirles, empezando el martes, ¿qué pasó con la campaña de esta semana? No, porque es terrible. Así es. Es de mala fe, burda, absurda, intrigante. Yo creo que más bien, voy a decir algo que no comento en general, pero si yo sigo con la trayectoria política que tengo y yo sigo insistiendo, este es un tema que hay que resolver. Sí. Porque la gente dice, resuelvan esto, resuelvan otro, pero no se da cuenta que se requiere un respaldo popular muy fuerte para ir avanzando en las cosas. Compañero presidente López Obrador, que es un genio de la política, pues avanzó hasta donde pudo, no es que no haya querido hacer más cosas, hubiera querido hacer, pero 100,000 cosas más de las que hizo, pero es hasta donde es posible, no es un asunto de voluntad. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también ahí va avanzando con toda la tenacidad que la caracteriza, pero pudiera ser que para adelante hubiera condiciones de este tipo de cosas, resolverlas, porque yo no les veo disposición a resolverlas y entonces pues se tienen que resolver porque no es correcto, no es justo. Entonces, Pero no era así cuando tú llegaste a la presidencia del Senado, es decir, hubo un reconocimiento impresionante de todas las fuerzas políticas que te eligieron, si no me equivoco, por unanimidad. Sí, un voto en contra que me enaltece. Exacto. Y de alguien que se dedica a eso, ¿no? A insultar. Justo, sí, exacto. A provocar. Muy cercana, por cierto, a Salinas Pliego, la senadora Teis García. Exacto. Muy cercana. Alguien que le escriben un guión para que esté todo el tiempo provocando, ¿no? Exacto. Que ese es el caso de Lili Telles, ¿no? Es una lectora de teleprompters, ahora es una lectora del Senado Prompter, ¿no? Uh-huh. Pero ahí había un reconocimiento a una trayectoria, el reconocimiento a una congruencia, el reconocimiento a lo que significa en un proceso de transformación política que Gerardo Fernández Noroña llegara a la presidencia. Pero de repente empezó todo esto como que a intoxicarse, ¿no? Yo no creo que haya sido de repente. Mira, yo creo que algo que no nos van a perdonar nunca, la preocupación que tengo, por cierto, es la reforma al Poder Judicial. Ahí ves el punto de inflexión. Yo creo que ese es el punto de inflexión, porque ese es un cambio importantísimo. Bueno, claro. Está ahí el tema de Fobaproa. Pago de impuestos, Fobaproa, así es. La impartición de justicia, que no tenga nadie, sino el pueblo, el control de los poderes de la República, el Ejecutivo, el Judicial, del Legislativo.
Entonces, al compañero presidente no se lo va a perdonar nunca, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a mí que me tocó presidir la asamblea, Exacto. la sesión, que fue, hay que recordar, tomaron violentamente el pleno de la Cámara de Senadores cuando habían ofrecido, yo platiqué con todos esos, los que protestaban, todas esas personas, una semana antes dijeron, no, sesión aquí, vamos a protestar afuera y todo, pero no les vamos a evitar que sesionen. Tomaron violentamente el lugar, nos fuimos al antiguo Senado, tomaron la tribuna, fue una sesión tormentosísima y brutalmente yo tormentosa. saqué adelante todos, pero a mí me tocó conducirla. Yo eso lo llevo en el corazón, eso no me lo van a poder quitar, pero tampoco me lo va a perdonar nunca la derecha del país y los intereses económicos poderosos, que por supuesto que son afectados, no porque queramos afectarlos, sino porque la aplicación simple y llana de la ley Así es. les parece un agravio. Y Oye, pues si rasgan tienes las que pagar vestiduras impuestos, porque tienes que pagar impuestos. Hubo el voto de Yunes. Bueno, ¿cómo logró Calderón en 2008 con Genaro García Luna adentro del recinto alterno del Senado, que era la Torre del Caballito? Yo lo vi, yo era reportero. En ese momento, cubriendo el Senado, la reforma energética. Claro. Estuvieron a punto de golpear las huestes de Genaro García Luna adentro del Senado a la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Lo que pasa es que tienen amnesia selectiva, ¿no? Exacto. Y lo que ellos hicieron con una hazaña, a la cuarta transformación se la están cobrando con campañas mediáticas brutales, ¿no? Terribles. Yo creo, comentaba con Morón, senador Morón, me decía, oye, es que Adán Augusto y tú pero traen unas campañas que no sé cómo aguantan, cabrón. Sí. Y en mi caso, pues ahí está, ¿no? O sea, de mezclilla siempre, ¿no? Ayer andaba de traje, pero pocas veces lo hago. Y mi traje, a diferencia de muchos de los legisladores, hay quienes traen trajes que vale lo que vale un auto. Exacto. Pero ellos no lo checan. Vamos a un corte, senador, y vamos a la última parte de esta charla. No nos dejen en versiones públicas. Regresamos a versiones públicas. Estamos analizando, platicando y hasta teorizando, querido senador, este momento o este momentum tan fuerte en donde creo que la verdadera oposición, no sé cómo lo estés viendo, pues es la derecha mediática, ¿no? Sí, era la Corte antes de la reforma. Así es. Era el poder era la oposición más sólida que teníamos. Y ahora es los medios, efectivamente. Y la articulación de la ultraderecha a nivel internacional, que ese tema pues, no lo hemos tocado ni habrá condiciones para tocarlo, pero esa es la mayor presión que tenemos, porque internamente el PRI y el PAN no sirven para nada. Movimiento Ciudadano va avanzando, creo que hemos cometido un error ahí en dejarlo correr porque representa lo mismo. Y en realidad la mayor presión que tenemos es la de los medios, el golpeteo, la desinformación, la intriga, la calumnia, el denuestro, toda esta parte, porque políticamente los partidos no representan nada. Bueno, otra vez parece que estamos ahí con el tema, pero que un personaje de súper corrupto, González Espriu, pudiera ser el candidato a la presidencia de la derecha, bueno, te acredita de qué tamaño están las cosas para ellos. La pobreza de figuras, ¿no? Perdidos. Es un proyecto viable, ¿lo percibes tú? ¿O es un...? Yo les pongo un monumento si es el candidato. Les pongo un monumento. O sea, no, se nos abre el camino. Está abierto, pero se nos abre más todavía. Sí. Sería como lo que pasó con Berta Xochitl Gálvez Ruiz, que decían que era la gran sorpresa y tal. Y bueno, pues quedó claro lo que representaba el pueblo tonto, el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy politizada y vio claramente lo que eso representaba. Una debacle bárbara para ellos. Y si escogen una candidata, es que ¿a quién? O sea, Anaya, pues que es también otro farsante. ¿A quién?
todos, no hubo relevo Alejandro generacional. Moreno Cárdenas, no hombre, pero si aunque los echen en una licuadora y saquen uno, no les sale algo decente de eso. No, Alejandro Moreno, que además te agredes como presidente del Senado, todo el mundo lo ve. Las imágenes son clarísimas. Tú fuiste la víctima, el pobre muchacho que estaba ahí grabando también. Y de repente ustedes son los responsables. Exacto. O sea, lo que los gringos llaman el spin, o sea, el giro más grotesco, ¿no? Y perverso. Porque entonces te estás hablando de que ya el valor de la veracidad y de lo que estás viendo, pues está ya trastocado, ¿no? Y la derecha impulsaron esta movilización del 15 de noviembre, que fue una movilización violentísima. Violentísima, porque lo que estaban buscando era descarrilar al gobierno de la compañera presidenta. Entonces ellos han pasado de la mentira, la crítica, la calumnia, a promover la agresión hacia nosotros, la agresión física, a celebrar la agresión física al presidente, nada menos que de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente. No es que fuera yo o Juan Cuerdas, es que en la historia parlamentaria del país no sucedió nunca. Y yo no doy crédito que nuestro propio movimiento no haya valorado la gravedad de ese asunto, lo haya dejado impune junto con todas las cosas que Alejandro Moreno Cárdenas ha hecho, como saquear Campeche. La gente me pregunta, ¿y por qué no han desaforado? Pues eso pregúntenselo ahí a la Cámara de Diputados a Monreal y a los diputados y diputadas de nuestro movimiento, porque yo pregunto lo mismo. Claro. O sea, Mancilla, un diputado disque joven, tiene 31 años, que preside la Comisión de la Juventud de la Cámara de Diputados, alcanzó a darme un puñetazo. Y lo volvió a repetir hace poco. Ya ha agredido a compañeros y lo siguen manteniendo como presidente de la Cámara. Yo no, de la Comisión de la Juventud, yo no entiendo cuál es la visión. Es que aquí hay un riesgo, la normalización de la violencia. Exacto. Y del linchamiento mediático sin consecuencias y simple y sencillamente escudándose en una especie de democracia que en realidad no es democracia lo que ellos están promoviendo. Es fascismo. A ver, si le pegan un tiro a alguien van a salir a hacer fiesta. Están celebrando el que buscaban están un muerto promoviendo en la marcha del 15 de noviembre. Sí, están promoviendo eso. Ahí fracasaron absolutamente. No les dio, lo convocaron el 20 de noviembre, pues son ridículos. Otra vez, Azteca, minuto a minuto estuvo transmitiendo la marcha. ¿Cuándo? En todas las luchas del pueblo por décadas, ¿cuándo? La televisión ha tenido esa atención sobre un asunto, lo impulsaron hasta que se cansaron y la gente no respondió. Y la gente no respondió porque ellos están desconectados de la realidad social, no se dan cuenta que hay una revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, no se dan cuenta que la gente, por supuesto que puede tener posiciones críticas sobre nuestro movimiento, pero entiende perfectamente que es su movimiento, entiende perfectamente que es su gobierno, entiende perfectamente que las cosas han avanzado, aunque quisiéramos que avanzaran más, entiende perfectamente, como lo dijo con la genialidad que le caracteriza al compañero presidente López Obrador, para el pueblo la democracia le va la vida. Claro. Para otros es un derecho, pero la gente sabe que si regresa esta gente, literal ¿sabe te va la vida. que el salario aumentó 130%? O sea, ¿cuándo se había visto eso? El peor momento del salario. 100% en la frontera de un momento a otro. Así es. Y más 150. ¿Cuándo? O sea, uno de los momentos, retornando a ese 96 y a ese 94 de Zedillo, uno de los momentos terribles fue el que el salario se fue al caño. O sea, se hizo polvo porque la devaluación fue terrible y los desvergonzados decían que si había aumento al salario iba a haber inflación y que entonces iba a ser peor para la gente. Y entonces los gasolinazos permanentes, el remate del patrimonio nacional, el empobrecimiento, los negocios al cobijo del poder, la corrupción galopante, los verdaderos privilegios que ellos sí se daban a costillas del pueblo. Entonces la gente está muy clara de esa parte, por eso no van a regresar. Aún con todo, piden la intervención militar de Estados Unidos en México. Así es. Traidores a la patria y traidores al pueblo. Son el síndrome de Miramón. Son terribles, porque además con este gobierno de Estados Unidos que ha sido la agresión militar a Irán, el secuestro del presidente Maduro y de la diputada Cilia Flores, su esposa, el ahogo brutal a Cuba, a todo el pueblo, un pueblo heroico.
No. Y que estén pidiendo que intervengan acá y que les den los pretextos y que nos digan narcogobierno, narcosenadores, toda la mentira, cuando nosotros hemos combatido eso. Y ahora buscaron recientemente con la discusión del debate sobre la reforma electoral, plan A, plan B, que se fracturara la alianza, ¿no? Sí, yo creo que ahí... ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que ahí cometimos un error, porque pues tendrías que haber consensado con los aliados. Sí. Presentar una iniciativa sin el consenso, pues era evidente la dificultad para que pasara. Para sacarla. Y creo que mientras el PRI y el PAN dijeron cosas terribles en la Cámara de Diputados, Moreira y Elías Licha, los coordinadores de sus bancadas, a quien le cargaron todas las tintas fue al PT y al Verde. Así es. Y entonces aquellos comiéndose palomitas mientras nosotros nos estamos haciendo daño, cuando además vamos a ir juntos en 2027 y cuando no se puede hacer reformas constitucionales sin los aliados, porque por grande que sea la fuerza de Morena, la ley le impide, el marco constitucional impide tener más de 300 diputaciones federales. Ahí es un tema aritmético. No hay manera. Una sola fuerza no puede hacer una reforma constitucional. Entonces, yo creo que ahí sí se cometió un error. Es lo que yo creo. Sí, y viene un proceso también muy intenso de la elección intermedia del 27, Sí. también de la formación de nuevos partidos y tal vez de otro tipo de configuración del INE, ¿no? Con la elección de... Sí, entran de tres nuevas ¿no? consejerías. Las que salieron eran totalmente la derecha. Así es. Del PRI, del PAN y del PRD. Y eran facciosos en serio. La verdad, yo los viví porque estuve en el Consejo General en la elección de la compañera presidenta, claro. Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces sí se van a resolver esas tres, tienen los 2/3 para determinar esas consejerías. Debe ser gente proba, independiente, imparcial, comprometida con el pueblo, hombre. Yo creo que espero que se resuelva bien. Y la elección de 2027, siendo muy grande la fuerza de nuestro movimiento, de Morena en especial, no debemos confiarnos. La unidad es muy importante, la definición de las candidaturas es importante, que sean los mejores perfiles. Sí. La gente, pues que cumplan los dos compromisos que decía el compañero presidente López Obrador, que sean honestos y que amen al pueblo. Así es. ¿Unidad es unanimidad? Unidad es, yo creo que uno de los defectos que tiene nuestro movimiento hoy es que no hay un espacio de discusión. No hay. Y entonces, porque si tú tuvieras un espacio de discusión, pues discutes y luego que todo mundo se vota y una vez que se define el camino, sí, ya no hay diferencia, es la unidad en torno a lo que determinaron las mayorías. Yo creo que nosotros estamos corriendo el riesgo de que se va haciendo cada vez más vertical las decisiones y que entonces la intolerancia crezca porque ni hay un espacio de discusión, sí, ni hay un espacio democrático para resolver el rumbo en las coyunturas y entonces pues, cualquier crítica, cualquier planteamiento en sentido distinto o inclusive hasta de traidor, tachan a las personas. Así es. Que es excesivo e incorrecto. Entonces, ahí tenemos algunas asignaturas pendientes. No, unidad no es unanimidad. Así es. Somos un movimiento muy diverso de hombres y mujeres libres, de eso nos preciamos, con puntos de vista pues muy, muy diferentes. Nuestro movimiento, como toda revolución, va con gente desde la izquierda hasta la derecha. ¿Hay gente de la derecha en su momento? Claro que hay. Claro que hay, son demócratas, sí, lo que quieras, pero son de derecha. Y entonces hay una lucha legítima por el rumbo de nuestro movimiento. Yo estoy convencido que debe ir hacia la izquierda siempre. Habrá quien piense que no. Pues eso debe abrir espacios de discusión y de valoración y de determinación democrática pues que resuelvan esas ¿Cómo cosas. construyes esos espacios de deliberación? ¿Sería a través de medios públicos, a través de foros, a través del partido? Del propio partido. A ver, el Consejo Nacional del PRD era un espacio de discusión importantísimo, durísimo, durísimo.
Morena no discute. Sí, o sea, es un proceso donde hay, parecería, cierta prisa, ¿no? De que si se discute, hay como dos, es una observación mía, pero hay también como, si discutimos le vamos a hacer el juego. Es que a públicamente, la crítica es que sí, de si la tú, campaña si tú haces, mediática, ¿no? si tú haces crítica pública, pues puede ser usada. Pero estás hablando de asuntos internos, o sea, de repente charolean. Es que esto piensa La presidenta. La presidenta. Ajá. Sí, sí, sí. Y luego, a ver, pues discute eso, ¿no? Exacto. Y si lo escuchas, no, pues es traidor, ¿no? Entonces no estás apoyado. Entonces, espérense, pues no se discute eso. Así es. No se discute eso. Y además, ¿quién es el depositario de los mensajes de la compañera presidenta? Pues hay canales de comunicación y todo, también se entiende. Porque somos un movimiento, porque hay una coordinación, porque es la lideresa del movimiento. Pero me parece que el partido debería tener espacios de discusión y de reflexión que inclusive ayudan a la compañera presidenta, que Claro. inclusive enriquezcan, que inclusive salgan al debate para quitarle golpes a la compañera presidenta. Pues ella está al frente y se lleva toda la batería encima. Bueno, yo no había observado, bueno, observamos todo el golpeteo histórico, además, contra Andrés Manuel López Obrador, desde el 89, que hizo su primer éxodo a la Ciudad de México, hasta el último momento de su presidencia. Hasta hoy, Hasta hoy, de hecho. Bueno, retirado hoy, y lo siguen madreando todos los días. todos los días. Pero el nivel también de ataque de ataque soez a la presidenta de la Absolutamente, República eso es de una misógino, degradación. miserable, sí. Ruin. Ruin, es muy ruin. Y obviamente, pues es una provocación, ¿no? Es una provocación de la derecha. Sí, son tiempos canallas. La compañera presidenta nos contaba en una reunión muy grande con legisladores decía, el presidente López Obrador me decía, pues tú vas a entrar y va muy bien y van a tardar en atacar, eres mujer y tal. Y si el primer día, suácatelas, luego. No han dejado un segundo. No, Creo que ha sido un golpeteo creo, no sé constante. cómo lo observes, Gerardo, que uno de los temas principales es esta cosa de que no rompió con López Obrador. Imagínate, es absurdo que le pidan romper con López Obrador. Somos el mismo movimiento, es la continuidad, es su estilo, es su sensibilidad, es su acento. Así es. Pero es el mismo movimiento. Y es el mismo proyecto. Pues es el mismo proyecto. Y además ellos hicieron una cosa maravillosa, que fue una transición única. Siendo presidente el compañero presidente Así y es. siendo presidenta electa la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recorrieron el país y no le enseñó en un papel, mira, aquí está la obra y va en tal y aquí y hay estos detalles y tal y tal y tal, y hay en materia económica y esto en materia social y estas son los faltantes y esto se queda así. Fue un periodo de transición verdaderamente Y no hubo excepcional. ruptura. Pero no hubo ruptura. Pero no hay razón entre los para 6 que la haya. candidatos o aspirantes que tú estuviste. Sí, bueno, no fue fácil. No fue fácil porque Marcelo Ebrard había mantenido una posición crítica y se articuló también. Y los otros 4 que participamos junto con la compañera presidenta, desde un principio cerramos filas de unidad. Y eso es tan importante, la unidad, que el 60% que tuvo de la votación electoral, la unidad fue una parte importante. Yo creo que eso tenemos que valorarlo mucho, escarmentar en cabeza ajena. Bolivia se confrontan los 2 principales liderazgos y llega a la derecha a la presidencia, Evo Morales y Lucho, el que era el presidente. ¿Y Chile? Chile, hay más el zigzagueo. Sí, hombre, el que andarse acomodando del expresidente, se me olvidó ahorita su apellido, de Boric. Uh-huh. Sí, esas cosas hacen mucho daño. No, hay que mantenerse en el rumbo correcto, en el compromiso con el pueblo, en la unidad, en la tolerancia, entender que pensamos diferente. Y que una vez que decidimos un curso de acción, pues ahí cerramos filas todos. Dice la presidenta, alguna vez se lo escuché, no nos tenemos que caer bien. Además. Pero tenemos que trabajar juntos. Porque ese es un proyecto conjunto. Sí, no estamos construyendo amistades, aunque también.
si no estás respondiendo a los intereses del pueblo y de la patria, que se dice fácil, pero es una responsabilidad enorme. Exactamente. Gerardo, muchísimas gracias. No, Fue hombre, una gran entrevista. muchas y aquí gracias. nos despedimos.